Hola a todos y a todas, espero que estén bien. Mi nombre es Flor y soy estudiante de Derecho en la UBA. En el día de hoy vamos a hablar un poco de lo que son los derechos reales y su actual regulación en el Código Civil y Comercial de la Nación. La primera pregunta que se nos viene siempre a la cabeza o que generalmente nos hacen los profesores y profesoras es ¿qué son los derechos reales? Bueno, para contestar esto lo primero que debemos saber es la diferencia que existe entre un derecho real y un derecho personal. Un derecho real es una relación de poder que una persona ejerce sobre una cosa. En cambio, en los derechos personales, la relación se da interpares. ¿Qué significa esto? Que es una relación de una persona con otra persona. Tomando en cuenta esta diferencia, podemos definir al derecho real como lo hace el artículo 1882 que dice: el derecho real es el poder jurídico de estructura legal que se ejerce directamente sobre su objeto en forma autónoma y que atribuye a su titular las facultades de persecución y preferencia y las demás previstas en este código. Este concepto de derecho real, además de definirlo, nos muestra los elementos del derecho real, que ¿cuáles son? Bueno, son tres: la causa, el objeto y las facultades que otorga. En cuanto a la causa, los derechos reales solo tienen su causa en el Código Civil y Comercial. Es decir, que solo son derechos reales los que están en el artículo 1884. Este artículo es taxativo. No se pueden crear derechos reales por el acuerdo entre las partes. En cuanto al objeto, en principio los derechos reales se establecen solo sobre objetos, es decir, cosas en su totalidad o una parte indivisa, pero como excepción se pueden establecer sobre derechos siempre y cuando la ley los autorice y los establezca. Esto está estipulado en el artículo 1883. Y en cuanto a las facultades que otorga, bueno, los derechos reales otorgan la facultad de persecución y la facultad de preferencia. La facultad de persecución es la posibilidad de iniciar alguna acción para perseguir la cosa en manos de quien se encuentre, y la facultad de preferencia es respecto de otro derecho personal o real que se haya obtenido posteriormente. Ahora vamos a ver la enumeración que hace el artículo 1887, que dice que son derechos reales el condominio, el dominio, los conjuntos inmobiliarios, la propiedad horizontal, el cementerio privado, el tiempo compartido, la superficie, el usufructo, la habitación, el uso, la servidumbre, la hipoteca, la prenda y la anticresis. Esta enumeración nos muestra algo característico del derecho real, y es el principio numerus clausus. Este nombre proviene del latín y significa número limitado. ¿Y qué implica este principio? Bueno, implica la taxatividad de los derechos reales. Como lo vimos un poco más atrás, estos solo son creados por la ley. Es decir, que solo son derechos reales los que están presentes en el artículo 1887. No hay otro. Los derechos reales no solo no pueden ser creados por la voluntad y acuerdo de las partes, sino que tampoco pueden modificarse o extinguirse por el acuerdo entre estas. Siempre deben ser de acuerdo a lo que establezcan las leyes. Esta es otra principal diferencia con los derechos personales, los cuales pueden crearse, modificarse, transferirse o extinguirse por el acuerdo entre las partes y teniéndose en cuenta el principio de la autonomía de la voluntad. Por eso se dice que los derechos reales son una excepción a este principio de la autonomía de la voluntad. Ahora vamos a hacer una clasificación que hace tanto el Código Civil y Comercial como la doctrina sobre los derechos reales. Por un lado, una primera clasificación que podemos hacer es los derechos reales sobre cosa propia y los derechos reales sobre cosa ajena. Los derechos reales sobre cosa propia podemos decir algo así como que el dueño y el titular son una misma persona. Estos derechos reales son el dominio, el condominio, la propiedad horizontal, los conjuntos inmobiliarios,
el tiempo compartido, el cementerio privado y la superficie. Por otro lado, dentro de esta misma clasificación, tenemos a los derechos reales sobre cosa ajena, y es cuando el dominio le pertenece a otro. También se los llama desmembraciones del derecho de propiedad, y son el usufructo, el uso, la habitación, la servidumbre, la hipoteca, la prenda y la anticresis. Una segunda clasificación que podemos hacer es entre los derechos reales principales y los derechos reales accesorios. Son derechos principales el dominio, el condominio, la propiedad horizontal, los conjuntos inmobiliarios, el tiempo compartido, la superficie, el cementerio privado, el usufructo, el uso, la habitación y la servidumbre. Y son derechos reales accesorios o también llamados derechos reales de garantía, es decir, que garantizan a los derechos principales, la hipoteca, la prenda y la anticresis. Una tercera clasificación puede ser entre derechos reales sobre cosas registrables o derechos reales sobre cosas no registrables, que a su vez pueden ser muebles o inmuebles. En la legislación argentina, todos los inmuebles son registrables junto con algunos muebles. Por ejemplo, un departamento es un inmueble registrable y un auto es un mueble registrable. Y una última y cuarta clasificación que se puede hacer sobre los derechos reales es aquellos que se ejercen o no por la posesión. Esta es la más fácil porque ¿cuáles se ejercen por la posesión? Bueno, todos menos la servidumbre y la hipoteca. Ahora vamos a ver un poco de lo que es la adquisición de los derechos reales. En principio, la transmisión y posterior adquisición de un derecho real se da por la coexistencia del modo suficiente y del título suficiente. ¿Cuál es el modo suficiente? Bueno, en principio la tradición. ¿Y qué es la tradición? Es un acto jurídico bilateral de contenido patrimonial por el cual una parte llamada tradente entrega voluntariamente una cosa a la otra parte que se llama acipiente, quien voluntariamente la recibe. El requisito de la tradición tiene dos excepciones. La primera excepción se llama traditio brevi manu y se dan dos supuestos. El primero, cuando quien se encuentra en la tenencia de la cosa se transforma en poseedor realizando algún acto jurídico. El ejemplo más simple de esto es el locatario, o sea, el inquilino, que compra el lugar que está alquilando. Otro supuesto dentro de la traditio brevi manu se da cuando quien posee a nombre de una persona pasa a poseer a nombre de otra persona que es un tercero. Por ejemplo, cuando el propietario de un inmueble alquilado lo vende a un tercero, por lo que el locatario, es decir, el inquilino, pasa a poseer a nombre de ese tercero comprador. Una segunda excepción se llama constituto posesorio y se da cuando el poseedor transmite a otra persona la posesión, pero se queda con la tenencia de la cosa. Por ejemplo, Camila le vende un departamento a su amiga Belén, pero Camila decide seguir estando en el inmueble como inquilina. Como habíamos dicho, para adquirir un derecho real, básicamente lo que necesitamos es un modo suficiente, que era la tradición, y también es necesario un título suficiente. Esto dependerá de la legislación vigente. ¿Y qué es un título suficiente? Bueno, hay tres tipos de título. Está el título suficiente, que es lo que necesitamos para adquirir un derecho real. Está el justo título y está el título putativo. ¿Qué es el título suficiente? Es aquel acto jurídico revestido de las condiciones de fondo, esto es capacidad y legitimidad, y de las condiciones de forma, que las establece la ley. El otro tipo de título, el justo título, es el que reúne todas las condiciones de forma, pero no de fondo. Es decir, que quien transmitió el derecho real
o no tenía capacidad o no tenía legitimación para transmitir. Lo que sucede a esta falta de capacidad o legitimación es que se le da una prescripción breve para poder regularizar el título. Y en cuanto al tercer título, que es el título putativo, es aquel que tiene un error en el objeto o en el sujeto. En cuanto al sujeto, puede suceder que no tenía capacidad o no tenía legitimación para transmitir. Esto sí puede ser subsanado y convalidado, como ya lo vimos, es igual a el justo título. Pero el problema está en el error en el objeto, es decir, que se posee algo equivocado, y esto no se puede subsanar. Otro aspecto importante de la transmisión y posterior adquisición de un derecho real es su publicidad. ¿Esto para qué sirve? Para que la adquisición pueda serle oponible a terceros interesados y de buena fe. Se considera que es publicidad suficiente a la inscripción registral, por ejemplo, en el registro de la propiedad inmueble o en el registro del automotor, o a la posesión, que se otorga por la previa tradición de la cosa. Bueno, como ya vimos, un derecho real se transmite y posteriormente se adquiere por un modo suficiente en conjunto con el título suficiente. Pero también se puede adquirir por el paso del tiempo, que está fijado exclusivamente por la ley, y a esto se le llama prescripción adquisitiva, y son dos. La primera, la prescripción adquisitiva larga, y se requiere el plazo de 20 años si no existiera un justo título o aquel que durante 10 años posee una cosa mueble, registrable, siempre y cuando no sea hurtada, no haya sido perdida y que la recibe del titular registral pero que no la inscribe. Es decir, que son 20 años para las cosas inmuebles y 10 años para las cosas muebles registrables. Otra segunda prescripción adquisitiva es la corta, o como el código la llama, prescripción adquisitiva breve. Esto se da con la posesión durante 10 años con justo título y buena fe. Esto sobre inmuebles. En cambio, si es sobre muebles y esta cosa es hurtada o fue perdida, el plazo es de 2 años. En esta parte vamos a hablar un poco de lo que se llama la teoría posesoria, o comúnmente, como se le dice, relaciones de poder. Esta teoría incluye todo lo que es posesión y tenencia a partir del artículo 1908 del Código Civil Comercial. Dentro de los derechos reales existen varios tipos de relaciones, pero solo las relaciones de poder facultan a la persona para poder realizar acciones con consecuencias jurídicas. Bueno, para esto es necesario saber qué es la posesión y la tenencia, o mejor dicho, cómo se adquiere la posesión y la tenencia de una cosa. Para esto necesitamos ver los elementos que reúne, que son dos. En la posesión se debe reunir tanto el corpus como el animus domini. ¿Qué significa el corpus? El corpus significa que la persona se encuentra con la posibilidad de disponer fácticamente de la cosa. Es decir, que no necesariamente tiene que estar todo el tiempo en compañía de esta. Y el animus domini es el ánimo de ser dueño. Es decir, no reconoce en otro un poder superior, por lo que se cree propietario de la cosa y no reconoce en otro ese poder. Por ejemplo, lo que sucede con un usurpador. En cuanto a los elementos de la tenencia, bueno, son dos. La tenencia se da cuando se reúne el corpus, que como ya lo vimos, es la posibilidad de disponer fácticamente de la cosa, y el elemento que se llama animus tenendi. Esto implica el ánimo de tener, cuidar y restituir la cosa. Lo que no existe en la tenencia es el animus domini, ya que un mero tenedor reconoce en otro la propiedad de la cosa. Esto se da, por ejemplo, cuando un inquilino que tiene la tenencia de un departamento
debe procurar cuidarlo y en su momento restituirlo cuando venza el contrato. Esta calidad de tenedor se evidencia con el pago del alquiler. Con este acto lo que se hace es reconocer en otro un poder superior de propiedad. En la tenencia, como ya dijimos, se conserva el corpus, pero no el animus domini. Esta tenencia puede ser de dos tipos: absoluta, o también llamada pura, o puede ser relativa. La tenencia absoluta o pura es la que tiene carácter autónomo, es decir, sin ningún vínculo con la posesión. ¿Y cómo se da? Bueno, cuando no existe un poseedor cuya posesión el tenedor pueda representar. Y esto siempre se da por la calidad del objeto. Es decir, que el objeto es el que no permite que exista un poseedor. Por ejemplo, con las cosas que son de dominio público. El otro tipo de tenencia es la relativa y existe cuando el tenedor ejerce la tenencia representando a un poseedor. A su vez, esta tenencia relativa puede ser interesada o desinteresada. Es interesada cuando el tenedor tiene un interés personal en conservar la cosa porque puede sacar algún provecho de ella. Y es desinteresada cuando la tiene sin obtener ningún beneficio. La posesión, como dijimos, se forma tanto por el corpus como con el animus domini. ¿Y cómo se adquiere esta posesión? Bueno, se puede adquirir por un acto entre vivos o se puede adquirir en una sucesión mortis causa. La adquisición por acto entre vivos puede ser por un acto unilateral, también llamada adquisición originaria, que emana de la voluntad de una sola persona, y esto se da en los casos de aprehensión y ocupación. La adquisición por actos entre vivos también puede ser por un acto bilateral, también conocida como adquisición derivada, y se da cuando el adquirente recibe la cosa de su actual poseedor mediante el acto de la tradición. La adquisición por mortis causa o por causa de muerte se da en las sucesiones. La diferencia con la adquisición por acto entre vivos es que en esta la posesión pasa al heredero, aunque éste ignore que fue sucedido o sea incapaz al momento de la muerte. Vamos a pasar a ver lo que son los tipos de posesión. La posesión puede ser legítima o ilegítima. La posesión legítima es aquella en donde el titular tiene un derecho real, verdadero, que se constituye en base a las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación. Por ejemplo, cuando se requiere un título y un modo suficiente. Esta posesión legítima, como dice el artículo 1916, se presume, es decir, que quien alegue lo contrario deberá demostrarlo. El otro tipo de posesión es la ilegítima, y es aquella que se ejerce sin tener un derecho real o existe un derecho putativo, es decir, un derecho viciado. A su vez, la posesión ilegítima puede ser de buena fe o de mala fe. La posesión ilegítima de buena fe se da cuando una persona cree y está convencida que su posesión es de acuerdo a derecho. Por ejemplo, cuando alguien cuenta con un boleto de compra-venta sin todavía haber hecho la escritura. La posesión ilegítima de mala fe existe cuando el poseedor conoce o debía conocer la ilicitud de la posesión. Esta posesión ilegítima de mala fe a su vez puede ser simple o puede ser viciosa. Es simple cuando no existe ningún vicio, pero pudo realizar una acción y no la realizó. Por ejemplo, cuando le compro una casa a un conocido, confío en que todo va a estar en orden y no chequeo en el registro de la propiedad inmueble a ver si tiene o no un embargo. Una vez que estoy poseyendo, me aparece un embargo. Entonces, ¿pude haber conocido este embargo? Sí, pero no realicé la acción correspondiente. ¿Y cuándo la posesión ilegítima de mala fe es viciosa?
Bueno, cuando el poseedor sabe deliberadamente que la posesión es viciosa. Por ejemplo, un usurpador. ¿Y cuáles son los vicios en la posesión de mala fe? Bueno, esto va a depender si se trata de cosas muebles o cosas inmuebles. Si se trata de una posesión sobre cosa mueble, los vicios pueden ser hurto o robo, estafa y abuso de confianza. Si se trata de una posesión sobre una cosa inmueble, los vicios pueden ser violencia, clandestinidad y abuso de confianza. Como vemos, el vicio que se repite tanto en cosas muebles como inmuebles es el abuso de confianza. ¿Y qué es el abuso de confianza? Bueno, es lo que se conoce como la interversión unilateral del título. Interversión, no intervención. Es decir, que cambia la causa de la relación por voluntad de una sola de las partes y pasa de simple tenedor a ser un poseedor. Por ejemplo, el inquilino que deja de pagar el alquiler y se considera un poseedor. Esta interversión del título también puede ser bilateral, es decir, por el acuerdo entre las partes. En este caso va a ser una posesión lícita y legítima. La interversión del título tanto unilateral como bilateralmente es una excepción a la necesidad de traición, ya que no hay necesidad de entregar la cosa porque está en posesión de esta persona. ¿Para qué es importante saber los tipos de posesión? Bueno, para poder ver los efectos que le corresponde a cada tipo de posesión. ¿Cuáles son los efectos de la posesión? Son las consecuencias jurídicas que dispone la ley. Por ejemplo, la posesión otorga acciones posesorias. Da la posibilidad de usucapir. La posesión de buena fe da al poseedor la propiedad de los frutos que perciba de la cosa. La posesión de cosas muebles hace presumir la propiedad de ella y otorga el poder de repeler cualquier acción de reivindicación. Esto siempre y cuando haya sido de buena fe o de mala fe simple, es decir, sin vicios. Por último, vamos a ver lo que es la pérdida de la posesión, que es muy fácil. Puede ser de dos tipos. La primera puede ser corpórea, es decir, pierdo la cosa por una desposesión, pero conservo el animus. Por ejemplo, cuando me voy de vacaciones y al regresar veo que tengo la casa usurpada. La segunda, puede existir una pérdida del animus, es decir, que sigo conservando la cosa. Por ejemplo, cuando se da la excepción a la posesión constituto posesorio. Esto fue todo con respecto a la introducción de los derechos reales. Más adelante vamos a estar subiendo derechos reales en particular, así que cualquier duda, sugerencia o consulta que tengan pueden contactarnos a través de las redes en @surderechouva, en Twitter, Instagram o Facebook.